la tráquea en dos bronquios principales, que son los bronquios fuentes, ¿sí? Uno va a ser derecho y el otro va a ser izquierdo. Y esos bronquios fuentes a su vez se van a dividir en, también conocidos como bronquios de primer orden, bronquios fuentes o primarios o de primer orden. Estos se van a dividir después en los que se llaman de segundo orden o secundarios, que van a ser 3 para el lado derecho, 3 bronquios secundarios o de segundo orden para el lado derecho y 2 para el lado izquierdo. ¿Y esto por qué es? Porque en el lado derecho tenemos 3 lóbulos pulmonares y en el lado izquierdo tenemos solamente 2 lóbulos pulmonares, ¿sí? Entonces cada uno de estos bronquios secundarios va a ir uno a cada lóbulo. Por eso también lo pueden encontrar como bronquios lobares. Lobares porque van uno a cada lóbulo. 3 bronquios lobales del lado derecho, 1, 2 y 3, y 2 bronquios lobares del izquierdo, 1 y 2. Y después vienen los bronquios de tercer orden, que son los lobulillares, porque van a entrar a cada uno de los lobulillos, y después finalmente ya vienen los bronquiolos y los alvéolos. Entonces, bronquios de primer orden, segundo orden, tercer orden, bronquiolos y alvéolos. Ahí en el lobulillo, donde entraban los bronquiolos lobulillares, vamos a ver que después empiezan a hacer más pequeñitos los bronquios hasta llegar a bronquiolos, como les dije, y finalmente los alvéolos. Alvéolos tienen esa forma de saco, y tienen una red de capilares arteriales y venosos precisamente para el fenómeno de la hematosis o intercambio gaseoso, para que le ingrese oxígeno de la atmósfera por los capilares arteriales y para que elimine el dióxido de carbono del organismo hacia la atmósfera por los capilares venosos. Entonces aquí tengo en el alvéolo cómo vamos a tener el intercambio gaseoso. Ahora, para que esto ocurra, chicos, el epitelio tiene que cambiar. Habíamos dicho que el epitelio respiratorio era un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes, porque tenían esa forma de cáliz o copa que formaba moco. Ahora, ese epitelio en el alvéolo ya no me sirve, porque en el alvéolo necesitamos el intercambio gaseoso, es decir, que ingrese el oxígeno de la atmósfera al capilar arterial y que del capilar venoso el dióxido de carbono, producto de desecho de la respiración celular, pase desde el alvéolo hacia la atmósfera en el acto de la expiración. Con la inspiración ingresa el oxígeno, con la expiración sale el dióxido de carbono. Entonces, para que este fenómeno ocurra, yo tengo que tener un epitelio acorde. No me sirve el epitelio respiratorio. Acá el epitelio va a cambiar y eso es pregunta de examen, chicos. El epitelio en el alvéolo es epitelio plano simple. Es el epitelio más sencillo de todos y es el mismo epitelio que tienen los vasos sanguíneos, los endotelios. Acuérdense que lo vimos la clase pasada. Los endotelios vasculares, sean arteriales, venosos o linfáticos, tienen el mismo epitelio, plano simple. Ahí tienen entonces la histología de las vías aéreas. Fíjense, eso es un epitelio respiratorio. Eso no se olviden de esta imagen. Aquí tengo las células cilíndricas, porque tienen formas cilíndricas, ciliadas, fíjense cómo se ven ahí los cilios que son como pelitos, para ser de barrido, pseudoestratificada porque tiene los núcleos a distintas alturas, con las células caliciformes que son estas que producen moco, ¿sí? Y asientan sobre una membrana basal y por debajo de la membrana basal voy a tener el corion que nutre a ese epitelio. Esto es tejido conectivo, el corion que nutre al epitelio. Estos son vías aéreas superiores, pero fíjense en el alvéolo cómo va cambiando. Aquí yo tengo la vía aérea superior y miren cómo tengo histológicamente esta imagen. Primero cartílago. Primero tengo esos anillos de cartílago en la tráquea. Luego tengo una muscular de músculo liso y después el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Como a medida que vamos bajando, es decir, que desde los bronquios principales hasta los bronquiolos,
en la medida que se van haciendo más chiquititos los bronquios y bronquiolos, se va perdiendo el cartílago y va cambiando el epitelio, ya no es cilíndrico, ahora es cúbico. Y finalmente después también se pierde la muscular. Esa muscular, ese músculo liso, chicos, es lo que se contrae mucho cuando hay situación de asma. Por eso es que se usan broncodilatadores, que van a actuar sobre esa musculatura lisa para que se abran los bronquios y uno pueda respirar. Pero cuando ya estamos llegando al bronquiolo terminal y a los respiratorios, ese músculo liso también se pierde. Se va perdiendo cartílago, se va perdiendo el músculo liso, va cambiando el epitelio de cilíndrico a cúbico, y finalmente cuando llegamos al alveolo ya no hay cartílago, ya no hay músculo, ya no hay nada más que un epitelio plano simple que permite el intercambio gaseoso con el capilar. Entonces esta imagen es muy importante que la tengan presente, cómo va a ir cambiando la histología a lo largo de las vías aéreas hasta llegar al alvéolo. Y aquí tenemos el alvéolo, donde se ven perfectamente un epitelio plano simple, estos son los sacos con aire adentro, y fíjense que están señaladas con verdes un grupo de células y con azul otro grupo de células. Y eso es porque en los alvéolos tenemos dos tipos de células alveolares que se denominan neumocito. Neumo quiere decir aire, de ahí vienen los neumáticos de los autos, por ejemplo. Neumo quiere decir aire. Y cito quiere decir célula, o sea que tenemos dos células aéreas, sería la traducción de neumocitos. Los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1, chicos, son los que se encargan del intercambio gaseoso. Ahí están viendo la imagen. Los neumocitos tipo 1 son aquellos que se encargan del intercambio gaseoso. Y en el medio de ellos vamos a tener estos neumocitos tipo 2, que son los que se van a encargar de la producción del surfactante. ¿Y qué es eso del surfactante? Es una sustancia que producen estos neumocitos tipo 2, que lo que hacen es disminuir la tensión superficial de los alvéolos. A ver, vamos a tratar de hacerlo sencillo esto, porque habitualmente en la presencialidad yo utilizo el pizarrón para explicarlo. Vamos a hacer ahora un impasse y les voy a dar un ejemplo para que ustedes piensen. Después de una lluvia, como por ejemplo la de hoy, si uno sale al patio, porque lamentablemente estamos en confinamiento, no tendremos que salir a la calle, salvo que sea esencial. Si uno sale al patio o eventualmente a la calle, ¿qué es lo que ve después de una lluvia? Que se forman charcos de agua. ¿Y por qué se forman charcos de agua? Porque las moléculas de agua tienen una fuerza de atraerse todas hacia el centro. Todas las moléculas de agua se juntan y van todas hacia el centro. Por eso los charcos de agua tienen forma redonda, no tienen forma cuadrada, ni rectangular, ni de estrella. Tienen forma redonda, hablo sobre un piso plano, ¿no? Porque por supuesto si hay un pozo, más vale que se va a acumular el agua en el pozo, pero yo hablo en una superficie plana. Si ustedes incluso derraman agua, un vaso de agua, al cabo de unos minutos, ¿qué van a ver? Que se hace como un charco. ¿Y por qué? Porque todas las moléculas de agua tienen una fuerza que llevan hacia adentro, van todas hacia adentro y se forma como un círculo, ¿sí? Una esfera. Nosotros dentro de los alvéolos tenemos una fina película de líquido, y esa fina película de líquido, como tiene esa fuerza, que es la de la tensión superficial, esa fuerza que yo les estoy diciendo de que las moléculas de agua van hacia adentro, se llama tensión superficial. Y es una fuerza que la vamos a volver a ver cuando lleguemos a digestivo, pero no nos adelantemos, ahora estamos en respiratorio. Entonces, la tensión superficial, que es la fuerza de las moléculas de ir hacia adentro, de las moléculas de agua, hacen que los alvéolos se puedan contraer en el acto de la expiración. Pero tiene que haber un límite, porque si yo
no corto esa tensión superficial, el alvéolo se me va a colapsar. ¿Qué pasa cuando ustedes a un globo le ponen agua? ¿Qué pasa después? Queda todo pegado el globo, ¿verdad? No lo pueden separar. ¿Y saben por qué queda pegado? Por la tensión superficial del agua. La fuerza del agua de ir todas hacia adentro hacen que se peguen las paredes del globo y no la pueden abrir. Lo mismo pasaría con el alvéolo. Yo la necesito a la tensión superficial, por eso es que los alvéolos tienen una fina película de líquido. ¿Para qué? Para que se me contraigan con la expiración y puedan sacar el dióxido de carbono. Pero no se tiene que colapsar, no tiene que pasar como con el globo con agua, se tiene que volver a abrir para la inspiración. Entonces, como la naturaleza es sabia, generó el surfactante en los neumocitos tipo 2, que lo que hacen es disminuir esa tensión superficial. O sea, le permiten que se contraigan los alvéolos, pero después pone un freno, disminuye la tensión superficial para que no se colapsen los alvéolos, porque si no, después no van a poder abrirse en la inspiración. Y ese surfactante que lo forman los neumocitos tipo 2 aparece en el 7º mes de vida intrauterina. Ahí se forma el surfactante y de ahí se va a formar toda la vida. Pero ¿por qué es importante saber esto? Porque los bebés que nacen prematuros antes del 7º mes precisamente corren el riesgo de tener patología respiratoria porque todavía no tienen el surfactante. Por eso ustedes van a escuchar muchas veces en las mamás que tienen amenaza de parto prematuro que los obstetras les dicen hay que madurar sus pulmones. ¿Y cómo se maduran los pulmones? Con inyecciones de corticoide que lo que harían es acelerar la producción del surfactante por los neumocitos tipo 2. Porque en condiciones normales se produce a partir del 7º mes de vida intrauterina. Terminamos con las vías aéreas inferiores y ahora sí vamos a pasar a los pulmones. ¿Sí? Los pulmones son los órganos del aparato respiratorio. Tenemos dos, uno derecho y otro izquierdo. ¿Cómo me doy cuenta cuál es cuál? Más allá de que esté escrito. ¿Cómo me doy cuenta yo? Porque el derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene solo 2 lóbulos. El derecho es más grande, acá no se lo ve tanto en la imagen, pero si ustedes lo verían en la realidad, el derecho es más grande y el izquierdo es más pequeño porque aquí tengo la escotadura cardíaca donde asienta el corazón. Entonces este va a ser más pequeño, tiene la escotadura cardíaca y tiene solo 2 lóbulos. Por eso me doy cuenta que este es el izquierdo y este es el derecho. Los lóbulos van a estar determinados por estas líneas que son las cisuras. Los dos pulmones tienen la cisura oblicua, fíjense ustedes. Los dos pulmones tienen la cisura oblicua, pero el derecho además tiene esta cisura horizontal. Y eso hace que el derecho tenga el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. ¿Quién me determina el lóbulo superior y medio? La cisura horizontal. ¿Sí? Y después la cisura oblicua me separa el inferior. Del lado izquierdo, ¿qué voy a tener? Solo cisura oblicua. Por ende, voy a tener un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Lo que no voy a tener en el izquierdo es el lóbulo medio, que sí lo tengo en el derecho. Acá se ve clarito también, como tengo esos 3 lóbulos, cómo los bronquios primarios son el derecho y el izquierdo. Pero los secundarios o segundo orden o lobares son 3 de este lado, porque es 1 para cada lóbulo, y 2 de este otro porque son 1 para cada lóbulo. Y los bronquios de tercer orden o lobulillares van a ir a cada una de estas estructuras más pequeñas que parecen como panal de abeja, ¿lo ven? Cada una de estas estructuras van a ser los lobulillos y ahí van a ir los bronquios terciarios o de tercer orden o lobulillares, que luego se transformarán en bronquiolos y finalmente en alvéolos. Bien, aquí tenemos la pleura. La pleura es una membrana serosa que recubre a los pulmones. Pasa lo mismo que lo que pasaba con el pericardio en el corazón. Vamos a tener 2 membranas serosas que están adheridas entre sí
y separadas por un fino líquido, que es el líquido pleural, para